la conferencia está a cargo justamente de la psicóloga Jania Astuquipán Barrientos. Ella tratará el tema factores de protección frente a la ansiedad. Bien, también es un tema ahorita justamente actual. Queremos ver algunos aportes que nos pueda ofrecer. Ella es una profesional de amplia trayectoria profesional, ¿no? Eh, Está por ahí la doctora Sí, ¿qué tal? Tania. ¿Cómo está? Un gusto. ¿Cómo está? Muy bien. Vamos a hacerle la presentación correspondiente, doctora. Mire, Que sí. vamos a indicarles o informar a todos los participantes de la presente sala. Jania Azuquipán Barrientos. Ella es psicóloga de la salud, psicoterapeuta cognitiva, especializada en el área de la salud, con capacidad para trabajar en procesos de prevención y promoción de estilos de vida saludables dentro del área organizacional y clínica. Líder de proyectos de desarrollo, experta en procesos evaluativos, habilidad para definir políticas, desarrollar proyectos y alcanzar metas a través de la dirección de un equipo motivado. Actualmente tiene una maestría en Psicología de la Salud y Estilos de Vida en la UPC, es licenciada en Psicología de la Universidad de San Martín de Porres desde el 2016, cuenta con diploma de especialización en recursos humanos de la Universidad Pontificia Católica del Perú. Asimismo, ha recibido formación en psicoterapia cognitiva racional, en ITREC. Asimismo, bueno, ha participado, tiene una amplia experiencia laboral, tanto como psicoterapeuta, también ha trabajado como docente universitaria y asesora de estudiantes, y lo importante y lo interesante es que ella trabajó también como consultora externa en diferentes compañías mineras, lo que es el sector también minero, empresas privadas del sector empresarial ejecutivo, como Compañía Minera Milpo, Buenaventura, Volcán, Sodejo, Botoratín, Cajamarquía, Unicom, Confipetrol S.A. Muy bien, entonces le damos la cordial bienvenida, doctora. Gracias Gracias, por acudir al presente Congreso licenciada. Regional. Muchas gracias por la presentación. Bueno, contenta de estar hoy día aportando, ¿no? En realidad, para mí es importante aportar en un momento en que se requiere, ¿no? Se requiere mucho el aporte de la psicología para enfrentar, como han denominado a este Congreso, ¿no? La crisis global por la que todos estamos atravesando, ¿no? Creo que todos, de alguna manera, nos hemos visto afectados por diversos factores, ¿no? Que ahora los vamos a ir revisando y por eso la razón de hacer esta presentación relacionada a factores de protección frente a la ansiedad. Ahora vamos a ver a la ansiedad no solamente como trastorno, sino también como estado, ¿no? Porque vamos a ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Me pareció pertinente para introducirnos al tema, conocer un poco los indicadores que se vienen trabajando en salud. Yo creo que es importante que como profesionales de la salud, sea en el sector en el que estemos trabajando, podamos tener acceso a estos indicadores, ¿no? Y con eso, por favor, quisiera pasar a la siguiente diapositiva. Y yo ponía, ¿no? Bueno, eso es un poco el índice, ¿no? Son los hallazgos un poco en el Perú. Ahí, vamos a quedarnos ahí. ¿Cuáles son los hallazgos en el Perú? Los principales indicadores en salud mental. He repasado algunos que considero importantes. ¿Qué está pasando en el mundo también? ¿No? Siempre es bueno ver, yo creo que en esta pandemia, de una de las cosas que hemos aprendido es un poco a mirar hacia afuera también, porque muchas de las realidades que hemos visto afuera o que hemos venido viendo en el mundo han llegado de alguna manera a nuestro país, de una manera distinta, por supuesto, porque tenemos una cultura diferente, hay aspectos distintos, ¿no? Como país, pero sí han servido como un referente para adelantarnos y para mirar y prepararnos también, ¿no? Entonces vamos a entrar un poco a la ansiedad en el contexto COVID-19, ¿no? Y vamos a ver algunos factores de protección y factores de riesgo, cómo trabajar, ¿no? De diferentes enfoques. Bien, entonces continuamos, por favor, con la siguiente diapositiva. Yo pensaba, ¿no? Nuestra experiencia está bien como profesionales, el sentido común también, ¿no? Pero siempre es bueno ver y percibir, como les decía, cómo están los indicadores, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo estuvieron los indicadores de salud mental antes de la pandemia? Yo definitivamente pues he utilizado indicadores que ha trabajado el Ministerio de Salud, ¿no? Pasamos por favor a la diapositiva siguiente.
Este es un estudio que hace el Ministerio de Salud con el Centro Nacional de Epidemiología, ¿no? Prevención y Control de Enfermedades, ¿no? Se llama VISA. Ustedes dirán que esa VISA se denomina avisa a años de vida saludable perdidos. Ya ahora les voy a explicar. ¿Qué nos dicen estos estudios? ¿No? Ellos analizan el análisis de la carga de enfermedad y es importante, fíjense, porque trabaja a nivel de 25 regiones, ¿no?, del país y se basa en datos de mortalidad y morbilidad en el 2018. Este estudio empieza, fíjense, del 2015, pero los resultados o el informe se han presentado en el 2018 y ha sido el último estudio. Siempre pues con la finalidad, como les comenté, de poder, digamos, desarrollar o plantear las mejores estrategias de intervención para tomar las mejores decisiones, ¿no? Entonces, el objetivo de analizar o de este estudio de la carga de enfermedad es calcular, ¿no? Hay un cálculo, ellos calculan cuánto es la pérdida de vida saludable de los pobladores, además identificar factores de riesgo que están asociados a dichas enfermedades, ¿no?, a pérdidas, con el objetivo de plantear estrategias, ¿no? La evaluación de la carga la hacen con dos componentes que están indicados en el cuadro, ¿no? Uno es el ABP, que es el plomo, ¿no?, y el ABD, que es el rojo. El ABP significan los años perdidos por muerte prematura, ¿no? Y el ABD son los años perdidos, los años vividos con discapacidad. Entonces, como podemos ver en esta gráfica, si ustedes se fijan, ¿no?, estas son las principales enfermedades, ¿no?, por las cuales se pierden años de vida saludable. Y fíjense que en el quinto lugar se encuentran los trastornos mentales y del comportamiento, ¿no? Y como pueden ver, si se fijan en los colores, ¿no?, con mucha facilidad nos vamos a poder dar cuenta que al menos la carga de enfermedad, este es un indicador de Lima, ¿no? Yo me he centrado en el indicador solo de Lima porque me parece representativo, ¿no? Somos una población bastante importante. La carga de enfermedad de Lima fue consecuencia en mayor medida, ¿no?, de aquellas patologías, ¿no?, o de lesiones que producen discapacidad. Y fíjense en la parte de trastornos mentales y el comportamiento, ¿no? El indicador es en rojo, ¿no? Es decir, los trastornos mentales, no necesariamente las personas mueren por trastornos mentales, aunque hay indicadores importantes ahora en suicidio que no los he traído hoy. Es decir, las personas se enferman, ¿no?, desarrollan un trastorno y pierden años de vida saludable. O sea, es decir, no van a morir necesariamente, ¿no?, como en los otros casos, pero sí van a tener, digamos, un tiempo de enfermedad que va a limitar, ¿no?, y va a afectar en términos de la funcionalidad de la persona, ¿no? Entonces, por eso lo importante de este estudio, ¿no? Bueno, en general, como pueden ver también, hay tumores malignos, está en primer puesto. En realidad, las enfermedades neurológicas como las psiquiátricas son un grupo de enfermedades que siempre suelen tener mayor carga de enfermedad debido a que son enfermedades que suelen ser crónicas y que tienen una mayor duración de enfermedad y que siempre, generalmente, producen discapacidad. Entonces, fíjense la labor tan importante que tenemos nosotros como profesionales de la salud, ¿no?, de poder revertir esta situación, ¿no?, de primero identificarlo, porque hay otras problemáticas también que están más relacionadas a la identificación, ¿no? Todavía hay una brecha importante de identificación o de poder diagnosticar este tipo de trastornos. Muy bien, vamos a pasar por favor a la siguiente diapositiva. Aquí estamos ya analizando las subcategorías de enfermedades, ¿ya? Dentro de los trastornos, por ejemplo, mentales y el comportamiento, como vemos, la depresión unipolar, ¿no?, se encuentra, digamos, en un nivel importante, ¿no?, de afectación, y está en el nivel 7, ¿no? Esto ya está referido a las principales enfermedades que producen la mayor pérdida, ¿no?, o subcategoría de años saludables, ¿no? Y bueno, la depresión es un trabajo de complejidad, ¿no? Y vemos que eso ahora, vamos a ver más adelante cómo esto se ha implementado, ¿no?, con la situación por la que estamos atravesando.
y nuevamente, pues, la importancia o el valor de poder trabajar desde, no necesariamente desde el entorno clínico, ¿no? Desde la comunidad, o trabajar o intervenir desde la organización, ¿no? Desde el sector educativo, ¿no? Con los jóvenes, con los niños, ¿no? Vemos cuánto, digamos, cuántos problemas trae, y fíjense que es un indicador importante la depresión, ¿no? No está referido necesariamente a la ansiedad, definitivamente hay ansiedad más severas, ¿no? Como trastornos que muchas veces pueden conllevar por indefensión aprendida, ¿no? O porque no es tratada correctamente, pueden llevar a desarrollar depresión. Entonces, fíjense la relación y la importancia también de abarcar la ansiedad, y por eso lo estoy tratando el día de hoy. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, aquí ya vemos un indicador comparativo de hombres y mujeres, ¿no? Vemos, por ejemplo, y esto es curioso, ¿no? Interesante, porque lo vamos a ver en los otros estudios. En otros estudios, en la que, por ejemplo, en hombres, fíjense que la depresión estuvo en este caso en una 12ª ubicación, con una ración avisa de 4.1, ¿no? Por 1000 habitantes, y en mujeres, sin embargo, está en la 4ª ubicación. Hay una diferencia entre hombres y mujeres y es significativa, ¿no? Aquí podríamos decir que las mujeres tienden a tener mayores pérdidas de vida saludable debido a la afectación producida por la depresión en comparación con los hombres, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, este es otro estudio, ¿no? Es un estudio que se realiza, bueno, el objetivo principal de este estudio fue determinar la prevalencia, la identificación y factores de riesgo también de los principales problemas de salud en población adulta de Lima, ¿no? Esto lo hace el Instituto de Salud Mental. Es un estudio que se hace no se hace anualmente, se hace después de mucho tiempo, ¿no? Lo hemos tenido, el último informe ha sido en el 2018 también, y muestra, por ejemplo, indicadores de diferente tipo, ¿no? Yo he rescatado dos que me parecen importantes. Uno es la de satisfacción con la vida, ¿no? Que también me pareció interesante mencionar, y también de factores protectores, trabaja el tema de cohesión familiar, ¿no? Como un factor de apoyo para la salud mental, ¿no? Se han estimado características generales de la salud mental, también, además de satisfacción con la vida, en este estudio de sentimientos anímicos, problemas del sueño, uso de sustancias y otras variables, ¿no? En este caso, la muestra estudiada fueron adultos de 18 años a más de ambos sexos, pero la diferencia fue que son personas que asistieron a consulta por problemas físicos, es decir, iban a diferentes especialidades en diferentes hospitales y centros de salud de Lima y Callao, ¿no? Fueron específicamente 8 hospitales, 16 centros de salud, y se consideraron 17 especialidades médicas, y los pacientes fueron captados a la hora de la espera, ¿no? De la atención. Y fíjense la muestra, que es importante, ¿no? Es de 10.885 personas, ¿no? Entre junio y noviembre. Bastante interesante, ¿no? Yo quisiera rescatar que en este estudio pues encontró que más de un tercio, ¿no? Destacar estos indicadores, del 37.2% de toda esa población de los pacientes que acuden por problemas físicos, ¿no? En los principales establecimientos de salud, ha presentado algún trastorno alguna vez en su vida, ¿no? Y una de cada 12 personas, es decir, el 8% de esta población, lo presenta al momento de asistir a la consulta. En este último grupo, aproximadamente solo uno de cada 10 es identificado como tal por su médico tratante, y del resto de pacientes que queda sin identificar, un porcentaje variable no tuvo acceso a la atención en salud mental.
es importante, ¿no?, este estudio, porque fíjense que muchas personas, lo que vemos en los diferentes estudios, incluso en una de las tesis que yo vengo desarrollando, es que es muy frecuente encontrar pacientes que acuden por dolencias o por otras razones, ¿no?, digamos físicas, acuden y hay una depresión, digamos, detrás, o trastorno de ansiedad o estrés severo, ¿no? Generalmente hay trastornos depresivos, es muy frecuente, después trastornos de ansiedad, y también vemos a veces abuso de sustancias y dependencia a drogas, ¿no? Como nuevamente en este estudio he presentado obviamente un informe, que es un estudio bastante largo, lo que se observa como indicador interesante es que hay una mayor afectación de la salud mental en las mujeres, nuevamente lo que les comentaba, en comparación con los varones, y se observan diferencias entre las personas atendidas, no se observan, perdón, diferencias significativas entre las personas que se atienden en hospitales o en centros de salud, pero sí diferencias significativas en la afectación de mujeres versus la afectación que hay en los varones, ¿no? Interesante estudio también que los invito a poder investigar o a ahondar un poco más. Vamos entonces a ver también, vemos el grado de cohesión familiar, ¿no? Se presenta, me pareció interesante cómo la cohesión es importante, ¿no? Es uno de los factores, porque se ven otros factores también protectores, pero es un factor importante de protección frente a cualquier enfermedad o a un estado de ánimo negativo, ¿no? Nuevamente, la familia, el sentirse respaldados, el sentir un apoyo o la red de soporte más cercana que siempre es la familia. Y yo creo que eso lo vemos todos nosotros como profesionales en el día a día, ¿no? La importancia de esa cohesión, de ese respaldo de la familia. Muy bien, respecto a la satisfacción, ¿no?, al indicador de satisfacción, había una diferencia. En los niveles, ¿no?, vemos que hay mayor diferencia o mayor satisfacción en los hombres, ¿no? Hay una mayor valoración, es decir, una percepción subjetiva de sentirse más satisfechos frente a las mujeres, y ahí también se encuentra una comparación importante, una diferencia en el estudio. Otros de los hallazgos, pues no sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva y ahí los resumo, ¿no? La percepción general de los encuestados en mayor varones, ¿no?, lo que les comentaba, en solteros, en personas con mayor nivel educativo, que trabajan y que no son pobres. Fíjense, este trabajo interesante y es bastante completo porque además se enfoca a otros factores psicosociales que también influyen muchísimo en la salud mental de las personas. Las mujeres sufren de trastornos mentales en general un mayor porcentaje, significativamente mayor en comparación a los varones, ¿no? Los trastornos depresivos han sido condiciones encontradas con mayor frecuencia, el 30.3%, seguido por la ansiedad, 7.9%, y finalmente el abuso de sustancias, ¿no? Más de una cuarta parte de los encuestados, casi el 30%, ha presentado deseos de morir y el 3% ha terminado en un intento. Los deseos fueron predominantes, fíjense nuevamente, en las mujeres, mientras que los intentos en los intentos no hay muchas diferencias. Los indicadores de pensamiento y planes suicidas también son predominantes entre las mujeres. Bien, datos para analizar, ¿no? ¿A qué se debe? ¿En qué condiciones viven estas mujeres que han sido objeto de estudio, ¿no? Y nos da una mirada, un panorama amplio. Pero recordemos que esto es antes de la pandemia. Vamos a ver con qué indicadores contamos ahora en plena situación de pandemia, ¿no? No sé si podamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, he presentado dos estudios, ¿no? Uno del Ministerio de Salud, ¿no?, en los indicadores AVISA, otro del Instituto de Salud Mental de Noguchi, ¿no?, y el que les acabo de presentar. Y ahora vamos a ver cuáles son los estudios y prácticas que se han llevado durante la pandemia. A ver, por favor, vamos a pasar
vamos a pasar este video que nos muestra una realidad en el mundo, ¿no? No en Perú, pero ¿qué ocurrió con la llegada de la pandemia? No sé si podamos, por favor, proyectarlo. Se llama Nevila Germeni y lleva más de 2 meses luchando contra el coronavirus en Albania. Esto le ha supuesto un enorme costo personal. Tengo una hija de 15 meses. Y un hijo de 10 años. Además están mis padres, que podrían estar en riesgo porque padecen otros problemas de salud. Todo esto me asusta. En este banco de alimentos de Washington todos afrontan dificultades económicas. Con millones de despidos y sin comidas escolares por el cierre de los colegios, las familias luchan contra el estrés mental causado por el hambre. Para mí es una gran ayuda porque tengo que alimentar también a un niño y no me quedan muchos vales de comida para llegar a fin de mes. Así que agradezco cualquier pequeña ayuda. Naciones Unidas insta a los gobiernos a tomar medidas preventivas. La pandemia de COVID-19 causa estrés mental adicional a las familias y comunidades. Los que corren mayor riesgo son los trabajadores sanitarios de primera línea, las personas mayores, los adolescentes y los jóvenes, los que ya tenían problemas de salud mental y quienes están atrapados en conflictos y crisis. Debemos ayudarles. En Reino Unido, los psicólogos han creado una serie de dibujos animados para ayudar a las familias a manejar la tensión adicional por el confinamiento. Todo indica que muchas familias están luchando y no es ninguna sorpresa si lo piensas bien. Este grupo de apoyo para personas con depresión y trastorno bipolar se suele reunir en una playa de Australia, pero con el distanciamiento social solo pueden comunicarse por internet. Cuando la gente comparte sus historias, uno no se siente tan solo. De hecho, le dan algo de perspectiva a tu propia vida y la perspectiva es algo muy importante. También los organismos internacionales señalan la necesidad de una nueva perspectiva para asegurarnos de que la COVID-19 no deje solos a millones de personas con problemas de salud mental. Ahí terminamos. Muy bien. Muy familiar, ¿no? Hemos visto ya reportajes después en Perú y nos familiarizamos con todas estas situaciones, ¿no? Son personas que hablan otros idiomas en lugares muy distintos, ¿no? Geográficamente, culturalmente, pero compartimos elementos en común, ¿no? Emociones en común y problemáticas también en común, ¿no? No sé si podamos pasar a la siguiente diapositiva. Una más, por favor. Muy bien, ese es un estudio también del Ministerio de Salud, ¿no? Bueno, ellos han implementado diversos instrumentos, ¿no? Para afrontar la pandemia. Y creo que es bastante conocido, ¿no? ¿Quién no ha conocido el teléfono del 107 o el 113 para dar respaldo a la población, ¿no? Que caía enferma o que tenía algún problema? Bueno, era una línea de ayuda, el 113, que justamente fue para ayudar a enfrentar, ¿no? De dar apoyo psicosocial a través de esta línea, ¿no? La opción 5, que recibió, fíjense, durante el periodo, esta es una medición del 8 al 14 de mayo, ¿no? Se recibieron 24.802 llamadas, ¿no? Con un promedio de 657 llamadas diarias, siendo el 53% dadas por mujeres, ¿no? Y el 47% llamadas por parte de los hombres, ¿no? Y los motivos de llamadas han sido diversos, ¿no? Como podemos ver, por estrés, ahí hay un porcentaje del 82.35%,
seguido por los síntomas ansiosos y depresivos del 12.68%, síntomas o diagnóstico psiquiátrico 2.10%, y así, ¿no? La lista es larga, por conflicto, por razones sentimentales, habilidades sociales, problemas del comportamiento, incluso de violencia. Hay una línea específica de violencia, pero esta era de ayuda psicosocial, ¿no? En relación al estrés, pues las principales preocupaciones fueron, no sé si podamos pasar 2 diapositivas más, por favor. A la anterior, de la carita. ¿Cuáles han sido las principales preocupaciones como motivo de consulta, ¿no? Primero, digo que la que todos hemos tenido, ¿no? En algún momento, el temor al contagio propio de la familia, seguido por el duelo por los familiares perdidos, la inseguridad laboral económica, que fue un ingrediente adicional a todo lo que ya vivíamos, ¿no? La inestabilidad política y económica, los procedimientos para acceder a un tratamiento, ustedes sabían y saben, ¿no? Lo costoso que eran las pruebas o la posibilidad de enfermar, a dónde me voy, si tengo el espacio correcto, adecuado para poder, digamos, recuperarme y no contagiar a la familia, ¿no? Y también si poder acceder a un tratamiento especializado, pruebas de descarte, y todo esto les refería o les generaba muchísima ansiedad. En realidad, si vemos, pues todos los ingredientes que generan ansiedad han estado presentes o latentes, ¿no? En este periodo. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Por eso el trabajar la ansiedad, ¿no? En este contexto me ha parecido oportuno seleccionarlo, ¿no? Como tema. Y voy a entrar a un concepto. Yo sé que muchos de ustedes, bueno, tienen mucha experiencia y son expertos en el diagnóstico. Yo personalmente soy psicoterapeuta cognitiva. Si bien es cierto, conozco los criterios de DSM-5, yo he utilizado para esta exposición del CIE-10, pero nosotros no tenemos como principal objetivo el diagnóstico necesariamente, ¿no? Trabajamos para mejorar en cuanto a la funcionalidad, trabajar, o en este caso cognitivamente, como es mi enfoque, es trabajar un poco en la reestructuración cognitiva de ideas y ayudar o facilitar justamente que la persona pueda superar dificultades, en este caso producidas por la ansiedad. Pero por supuesto, como tenemos casos ya de trastornos, que ahora los vamos a ver, tenemos que trabajar en conjunto, hacer un trabajo multidisciplinario, muchas veces con psiquiatras, ¿no? Cuando la persona o cuando se amerita ya un tratamiento farmacológico, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad no necesariamente siempre es negativa, ¿no? Puede ser una respuesta que nos prepara para situaciones, ¿no? En este caso que son nuevas, ¿no? Y que permite que y muchas veces la ansiedad permite que el individuo se adapte al ambiente, ¿no? Yo hago una similitud con el estrés, ¿no? Con el estrés agudo, ¿no? Ya sabemos que el estrés no siempre es crónico, también hay un estrés agudo cuando, que es necesario para movilizar recursos y poder enfrentar situaciones. El problema es cuando esto ya es permanente y crónico, también ahí ya hay un problema, ¿no? Y nuevamente regresando a la ansiedad, ¿qué pasa cuando esta ansiedad o ese sentimiento es intenso, cuando ya es desproporcionado, ¿no? Ya hay disfuncionalidad, es decir, las personas ya tienen esta emocionalidad o esta ansiedad interfiere en su vida personal, laboral o familiar, ¿no? Ya hay una afectación o una manifestación física, ¿no? Síntomas físicos notorios, y en donde el foco principal es el miedo, ya podemos hablar de un trastorno, ¿no? Hay toda una sintomatología física, sabemos que hay una sobreactivación del sistema nervioso autónomo, en donde se liberan, pues, las hormonas que desarrollan o que responden al estrés, ¿no? Ya hay la cortisona, ya no es las otras, sabemos que la cortisona es un neurotransmisor que se activa para ciertas situaciones de mayor intensidad, pero ya hay una constancia, ¿no? Ya se producen alteraciones en el funcionamiento de estructuras cerebrales que regulan, pues, nuestras emociones. No solo es la adrenalina, sino ya hay mayor complejidad en cuanto a esta alteración, ¿no? Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Entonces,
para hacerlo bastante entendible, y bueno, un repaso en realidad, porque estamos frente a expertos, ¿no? ¿Cuándo alarmarnos, ¿no? Cuando hay una desproporcionalidad, ¿no? En relación al estímulo. Muchas veces vemos, pues, cuando hablamos de un trastorno de ansiedad, que no hay una situación, digamos, específica o un estímulo que genere esa ansiedad, ¿no? No necesariamente, pero hay ese sentimiento de angustia, ¿no? Que puede ser generalizada en un periodo de tiempo prolongado. ¿No? Hay mayor duración, hay criterios claros, ¿no? Hay persistencia, ¿no? Hay un pensamiento circular que está constantemente, ¿no? Que la persona muchas veces no puede detener, se generan pensamientos irracionales, ¿no? Ideas pues catastróficas frente a las situaciones, hay un pensamiento claramente anticipatorio y con una connotación bastante negativa del desenlace, etcétera. Hay conductas de evitación y escape, ¿no? Se tiene una difícil gestión personal, ¿no? Es difícil para la persona poder controlarlo y es por eso que acude pues en busca de ayuda, ¿no? Y esta ansiedad como respuesta, ¿no? Que puede ser incremento de la capacidad de respuesta ante situaciones que pueden ser amenazantes, ¿no? Definitivamente somos humanos y ahí se activan, ¿no? Nuestros recursos o los movilizamos, ¿no? Hay una aceleración, por ejemplo, del pulso, bueno, que es propia, ¿no? De toda esta respuesta psicofisiológica, ¿no? Cuando es proporcional al estímulo que la provoca, cuando ya se da por una función adaptativa, ¿no? Podríamos hablar todavía de un episodio, ¿no? Y no necesariamente implica distorsiones cognitivas tan irracionales y rígidas, ¿no? La persona rápidamente podría, o con mayor facilidad podría entrar, digamos, a un ejercicio de racionalizar las cosas, de analizar, de buscar alternativas y no cerrarse frente o no ponerse en una situación sin salida o un túnel sin salida, como muchas veces pasa ya con la ansiedad persistente, ¿no? Pasamos a la siguiente. Aquí una diferencia, ¿no? Interesante que me gusta a mí, por ejemplo, explicar en sesión, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál podría ser la diferencia clave entre el miedo y la ansiedad? Porque muchas veces se confunde, ¿no? Pero bueno, un poco decir, pues ahí vemos, por ejemplo, en la parte superior a una chica que está en la noche caminando, ¿no? Y ve a una persona como que en la oscuridad pareciera que la está siguiendo, ¿no? Y ella tiene una postura de protección, si se dan cuenta, ¿no? Coge la cartera y pareciera, ¿no? Que está media tensa por como observamos sus manos, y bueno, y toda la situación, estar de noche, pareciera sola, ¿no? Le genera miedo, ¿no? Entonces, este miedo es una respuesta básica, una emoción básica, ¿no? Que se genera ante una amenaza, un estímulo que está presente, ¿no? Que en este caso sería este hombre en la oscuridad, y que induce de manera inmediata a una agitación y puede generar una ansiedad, ¿no? Evolutivamente, ante condiciones normales, puede generar una respuesta fisiológica, ¿no? Que prepara, como les comentaba, en este caso a la persona ante situaciones de peligro, y es adaptativa porque va a ayudar a su supervivencia, ¿no? A enfrentar una situación y adaptarse, ¿no? Ese es el miedo, ¿no? Hay una proporcionalidad, hay un estímulo presente, ¿no? Y hay una respuesta, una reacción en este caso, ¿no? Pero sin embargo, en la ansiedad es una respuesta anticipatoria. Si vemos a esta chica, pues está sentada en la sala, no sabemos qué está mirando necesariamente, pero imagínense que sea la misma chica que estaba caminando esa noche y se asustó al ver a un hombre en la oscuridad. Esta chica ya no tiene a ese hombre consigo, o sea, o cerca de ella, pareciera que está en la comodidad de su casa, pero sin embargo siente el mismo temor que sintió ese día, ¿no? ¿Por qué? Porque está recordando, porque está pensando que algo similar le podría pasar, o a veces está anticipando, podría pensar que la persona está cerca o está fuera de su casa o le va a tocar la puerta, etcétera, etcétera, ¿no? La mente hace volar un poco la imaginación. Y justamente
propicia una activación fisiológica ante estímulos aversivos de manera muy semejante al miedo, ¿no? Sin embargo, en la ansiedad la respuesta puede persistir aunque ya el estímulo o la amenaza haya desaparecido. Y eso es una diferencia, ¿no? Yo puedo estar en la tranquilidad de mi casa, pero tengo esa intranquilidad, esa angustia, ¿no? Y no sé por qué. Lo puedo asociar con algo que me pasó, ¿no? Pero también puede no estar asociado a ninguna situación, pero aparece, sea matutina, o sea en la noche, o en cualquier momento, ¿no? Y hay sufrimiento de todas maneras, la persona no comprende qué está pasando, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, entonces aquí vemos algunos puntos importantes de los trastornos de ansiedad. Ya constituyen un conjunto de alteraciones psiquiátricas que suelen ser complejas. El común denominador pueden ser los síntomas de miedo, de evitación y ansiedad. Se caracterizan, creo yo, por una preocupación excesiva y hiperactividad ante estímulos externos y alteraciones fisiológicas, claramente, ¿no? Hay un conjunto de manifestaciones de la ansiedad física, ¿no? Y también psicológicas, ¿no? Y hay una sobreactivación del sistema nervioso autónomo. Bueno, como les dije, ¿no? Alteración de las hormonas del estrés, así como alteraciones en todo el funcionamiento cerebral, ¿no? Que se encargan de regular nuestras emociones. Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, aquí he traído pues la clasificación de trastornos, muchos de ustedes ya lo deben haber revisado, ¿no? La clasificación del DSM-5, también se trabaja con el CIE-10, ¿no? Muchos de nosotros trabajamos también con la clasificación del CIE-10, y estos trastornos, como vemos, pueden diferenciarse de otros según el factor desencadenante, ¿no? Del miedo. Y se distinguen básicamente desde la ansiedad, que pueda ser transitoria, ¿no? Dado que los síntomas son regularmente excesivos, desproporcionados al contexto y son persistentes en un periodo prolongado, ¿no? Tenemos la ansiedad por separación, la fobia, la ansiedad social, el trastorno de pánico, agorafobia, la ansiedad generalizada, la que es inducida por sustancias, medicamentos, y la debida a otra afección médica. Y los criterios, bueno, claramente están diferenciados en el DSM-5, ¿no? Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Entonces, para desarrollar una estrategia terapéutica, ¿no? La que decidamos seguir, sea esta psicológica, farmacológica o en todo caso mixta, como yo les comenté, es importante hacer un análisis, ¿no? Hacer un análisis de diversos factores, ¿no? Primero, los factores de riesgo, de los síntomas físicos, de síntomas psicológicos, de los cambios conductuales, así como de los principales factores que desencadenan la ansiedad, ¿no? Para poder clasificar selectivamente el tipo de trastorno. Es importante, ¿no? Poder trabajar y en determinadas ocasiones, como les comenté, hacer un trabajo multidisciplinario, ¿no? Yo creo que no necesariamente, muchos hacemos la consulta privada y en esos casos siempre es un poco más complicado, ¿no? Porque no siempre el paciente trabaja con un psiquiatra que es, digamos, que conocemos, ¿no? Pero siempre es importante que nosotros podamos tener este acercamiento profesional, ¿no? Y tener la iniciativa de poder hacer un trabajo conjunto, y de ir midiendo y ir viendo los avances, y ir coordinando también, ¿no? Eso me parece a mí importante y lo sugiero, perdón, ¿no? A ver, pasamos, por favor. Es importante ver, por ejemplo, ¿no? A veces los psicólogos diseñamos estrategias o pensamos, no sé, pues que el apoyo emocional, o le damos muchísima relevancia al apoyo emocional, psicológico, pero hay que también ver que hay otros aspectos que se enmascaran, ¿no? Que van más allá de una intervención farmacológica. Y justo vamos entrando a factores de protección, ¿no? Hay que mirar también un poco estilos de vida, ¿no? Y también ahondar un poco más en las creencias, en la forma de interpretar el mundo. Ya, vamos a, no sé si más adelante, antes de pasar a este tema, tenemos un videíto, por favor, en la siguiente diapositiva.
Perfecto, aquí. Antes de entrar a estos factores, ¿no?, que debemos analizar, me gustaría, antes de pasar al video, que pensemos que pensemos en ansiedad. Cuando pensamos en ansiedad, ¿qué palabras vienen a nuestra mente, ¿no? ¿Qué frases vienen a nosotros que conocemos la ansiedad o trabajamos con este tipo de trastorno? Y haciendo este ejercicio de pensar, quiero que ahora miremos este video y pensemos, la otra pregunta es, ¿qué elemento en común vamos a identificar con la ansiedad? ¿Podemos ponerlo, por favor? Ok. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a estas personas, ¿no? Y ha sido, pues, he tratado de hacer este video un poco transmitir, pues, las preocupaciones, ¿no? Yo les preguntaba al comienzo, les hice una pregunta, ¿no? ¿Qué piensan o qué elementos vienen a su mente o qué elementos en común identifican de la ansiedad con todo esto, de esas situaciones que hemos visto y que seguro para muchos de ustedes les es común, ¿no? Acá me dicen angustia, miedo, temor, desesperación, preocupación excesiva, ¿no? Incertidumbre, ¿qué va a pasar? Porque yo les decía que además de todo el tema de salud, pues se han sumado temas económicos y políticos, ¿no? Entonces sí vemos esa identificación, y entonces vemos esa relación de muchos elementos de la ansiedad con lo que hemos estado viviendo, ¿no? Incertidumbre, recuerden que ansiedad es anticiparse, miedo, un miedo excesivo. Entonces yo les decía al comienzo, muchos elementos se han reunido, ¿no? Y han generado o han exacerbado, ¿no? En este caso, la ansiedad tanto como estado y han desencadenado mayor trastorno, ¿no? No tenemos mayores indicadores hoy en día, ¿no? Lamentablemente no me hubiese gustado presentar, pero seguramente a finales de este año se van a tener estudios claros de cómo esto ha impactado en la salud. Muchos ya intuimos y sabemos, ¿no? Entonces, por esto este estudio, este video, y me pareció interesante este mensaje, ¿no? El apoyo psicológico ha ayudado a muchas personas a cambiar realidades, a mirar con esperanza, porque cuando uno está con mucha ansiedad y no recibe tratamiento o no es atendida de manera adecuada, ¿no? O simplemente no es atendida, esta persona desarrolla o corre el riesgo de desarrollar depresión, ¿no? Y complicarse mucho más. Entonces, lo que hemos querido dar a través del apoyo psicológico es ayudar a dar esperanza y a tener una mirada diferente y encontrar una salida para ese túnel o ese cuarto oscuro en el que se encuentran muchas personas, ¿no? Entonces, volviendo, porque ya nos queda cortísimo el tiempo, hablar un poco del estilo de vida, ¿no? Y este es mi tema, a mí me gusta muchísimo, ¿no? Y se habla hoy mucho de estilos de vida, y es un tema bastante amplio, en verdad, y yo creo que viene mucha formación de nuestra parte, ¿no? Para trabajar en promoción, ¿no? Es decir, promover aspectos positivos que
ayuden a personas que aún no tienen una afectación, ¿no?, psicológica, pero cómo hacer un poco que ellos, cómo permitir que ellos tengan una mejor calidad de vida o tengan mayor bienestar subjetivo, ¿no? El estilo de vida puede ser un desencadenante importante de tales experiencias, ya que el ritmo de vida, ¿qué pasa, no?, cuando se afecta por la ansiedad o cuando la persona tiene muchísimo estrés? Cuando la persona tiene un ritmo de vida muy acelerado, esto puede, lo peligroso es que puede conducirlos pues a tener una percepción alterada del tiempo, ¿no?, incluso de los estímulos ambientales y de las prioridades personales, ¿no? No sé si todos hemos conocido a aquella persona que te dice estoy demasiado estresada o tengo mucha ansiedad, es como que estoy presente pero no estoy con mi familia, ¿no? Entonces, o tengo demasiado estrés o trabajo muchísimo y es como si estoy físicamente presente pero no emocionalmente, no me puedo conectar, ¿no? Entonces, cuando esto sucede nos relacionamos con una realidad completamente inexistente, ¿no?, para la cual no podemos hacer ajustes para cambiar nuestro contacto con el medio ambiente. La importancia de enseñar a la persona a centrarse en el aquí y el ahora, que es una técnica que voy a enseñar más adelante. Y respecto a las creencias, ¿no?, la forma de interpretar el mundo también, las evaluaciones que hacemos frente a las situaciones, ¿no?, es decir, la forma en que interpretamos nuestro mundo, sabemos que va a generar reacciones emocionales y físicas y comportamentales, todo está alineado y se afecta, ¿no? ¿Cómo reevaluamos la situación o la información para que resulte menos amenazante, ¿no? Esto resulta tanto para el estrés como cuando la persona está experimentando marcada ansiedad. Por lo tanto, ¿no?, también frente a una intervención nosotros tenemos que evaluar, tenemos que analizar, ¿no?, intervenir, o se debe considerar la forma en que las personas ven las cosas, cómo están enfocando las situaciones. Muy bien, a ver, pasamos, por favor, ya nos queda casi nada de tiempo. ¿Podemos pasar la diapositiva? Una más, por favor. Muy bien, entonces, ansiedad y en el contexto de COVID, ¿no? Este contexto que es un contexto de crisis en el cual estamos atravesando, bueno, ya todos, percibimos la ansiedad y hay que evaluar, ¿no? Porque al evaluar estos factores vamos a determinar la gravedad de los síntomas de la ansiedad u otros cuadros, ¿no? Si hay factores desencadenantes, ¿no? Por decir, la condición socioeconómica, condición laboral, condición sentimental, estabilidad política, ¿no? Si hay factores que te predisponen también, ¿no? Si hay la historia de vida, las relaciones, los antecedentes familiares, si la persona ha tenido antes un trastorno, posiblemente pueda desestabilizarse, ¿no? Si hay antecedentes familiares, las condiciones en general son importantes a evaluar para trabajar o hacer una intervención con personas de estos cuadros. Adelante, por favor. ¿Una más? Entonces, para hacer promoción de salud es importante, utilizo este concepto que me pareció muy importante, cambiar conocimientos y creencias, modificar actitudes, valores, aumentar la capacidad para tomar las decisiones, cambiar comportamientos, establecer ambientes sanos, conseguir cambios sociales a la salud y favorecer la capacidad y el poder de las personas, los grupos y las comunidades. Yo creo que todos estos aspectos, ¿no? Hay aspectos que pueden depender de nosotros, ¿no? Es decir, podemos tener control sobre esos aspectos o sobre esos cambios, y hay aspectos que más bien dependen del entorno, de las condiciones familiares, de las condiciones sociales y del entorno social también. Uno más, por favor. Uno más. Muy bien, entonces, para terminar, porque creo que se nos quedó corto el tiempo, hablar un poco sobre las acciones de promoción, ¿no? Sobre qué factores podemos trabajar nosotros. O sea, me parece interesante tener un enfoque más abierto, ¿no? No solo clínico, no solamente citarnos en si la persona cumple todos los criterios, el tiempo en el que tiene o en el que está atravesando, digamos, esta situación, ¿no? O esta afectación, sino también ver cómo podemos ayudarlos o cómo podemos promover, ¿no? Digamos, factores que protejan o amortigüen, ayuden a amortiguar un poco esa condición. La familia, el apoyo emocional, yo creo que eso siempre lo promovemos, ¿no?
en sesiones con los pacientes, el autoconocimiento, trabajar en la regulación emocional, insisto, ¿no? En promover las prácticas saludables de estilo de vida, actividad física, deportiva. No necesariamente tienes que volverte un deportista, hablamos de actividad física, tienes que moverte. La salud psicológica, la alimentación, etc. A mí me da muchísimo gusto, no sé si ustedes cuando salen a un parque cerca y ven familias que conversan, que hacen el picnic, o sea, esa es salud, todo eso promueve o desarrolla salud, y todo eso tenemos que promover. Y lo más importante, y con esto termino, la apertura al apoyo psicológico, ¿no? A romper, yo creo que ahora mucho más, ¿no? Se está dando, ¿no? Pero promover que las personas busquen ayuda profesional, ¿no? Para poder, digamos, evitar que se compliquen su condición, ¿no? Vamos a pasar, creo que a las preguntas, porque nos quedó un poco corto. Bueno, entra a otras investigaciones en salud mental, pero yo creo que están relacionadas a lo que pasa un poco, los estudios que se vienen haciendo, ¿no? Que son investigaciones de artículos validados, de prestigio. No sé, tenemos que pasar a las preguntas. Así es, doctora. Bueno, en realidad, licenciada, acá tenemos un chat donde Sofía Alexandra Macedo pregunta, miedo ante una situación incierta. Se preguntan qué pasaría si, me parece que está haciendo una mención a lo que usted estaba indicando, ¿no? Sí, Sí. a ver, perdón, voy a revisar si estaba más arriba, ¿no? Miedo ante una situación incierta. En el video, ¿no? ¿Qué pasaría la doctora en este caso, ¿no? A la que entrevisté, tenía miedo de decir qué pasaría si yo muero, ¿no? O sea, era la situación más extrema para ella, ¿no? ¿Qué pasaría con mi familia si yo trabajando en el hospital enfermo y no sobrevivo, ¿no? Entonces, y era un pensamiento que la acompañaba todo el tiempo, ¿no? Esa incertidumbre, ¿qué pasaría si, o anticiparse un escenario tan negativo y catastrófico, ¿no? Definitivamente era lo que le generaba ansiedad considerable, ¿no? No sé, tengo que bajar, ¿no? En el chat para ver las preguntas. Sí, sí, licenciada. Hay otra que es de Melanie Medina, que dice, doctora, ¿una persona puede presentar trastorno de ansiedad si no necesariamente cumple con la mayoría de síntomas físicos, pero sí con lo psicológico? Generalmente los trastornos de ansiedad están acompañados por una sintomatología. Ahora, los pacientes muchas veces no son conscientes, ¿no? De esta respuesta del cuerpo, ¿no? De esta sintomatología física. Entonces, parte de nuestra intervención, por ejemplo, es enseñarles, ¿no? Porque a veces no entienden. Me decían, a mí siempre me sudaban las manos. Para nosotros es muy común, ¿no? Porque esto lo vemos todo el tiempo, ¿no? O siempre me da taquicardia, o no entendía por qué me dolía tanto el estómago, ¿no? Entonces, es un poco la psicoeducación, ¿no? Explicarles y darles a conocer que estos trastornos generalmente van acompañados por una respuesta también psicofisiológica, ¿no? Hay una activación, ¿no? Y se manifiesta, y generalmente se da, ¿no? Excelente ponencia. ¿Por qué según las investigaciones mujeres son más propensas a padecer ansiedad y depresión? Mira, en estas investigaciones, que son las dos que mencioné, ¿no? El Ministerio de Educación, se hace un levantamiento, ¿no? De datos sociodemográficos de las mujeres, ¿no? Si son personas, por ejemplo, se ven aspectos de si son personas que estudian, si tienen trabajo, en qué condiciones, digamos, viven, ¿no? Si tienen estudios, o sea, hay un montón de condiciones que además se levantan o se recogen en este análisis, y lo mencioné en el dato en un dato, no sé si lo mencioné aquí, pero generalmente las personas que tienen mayores carencias o que viven en condiciones, digamos, de mayor desventaja, tanto social, económica, en condiciones en general, son más propensas, ¿no? A desarrollar estados de ansiedad y depresión, de trastorno del comportamiento en general. Y eso a nivel global, ¿no? Los países, por ejemplo, en vías de desarrollo, lamentablemente como el nuestro, también tienen mayor predisposición a desarrollar este tipo de afectaciones en cuanto a salud mental.
¿no? Hay muchas condiciones, no solamente personales, sino culturales, ¿no? De condiciones que lamentablemente influyen de alguna manera, ¿no? No es como no es causa-efecto, ¿no? Pero sí influyen o impactan en la aparición de estos trastornos. En el caso que dice técnicas De para los manejar niños. la ansiedad, pero voy a ver una más aquí. Ay, espérense, es que ¿qué se puede hacer un niño que se coma las uñas, no? Sí, pues ahí es una manifestación de ansiedad, ¿no? Hay niños que se comen las uñas o que se sacan también los cabellos, ¿no? Yo tenía pues pacientes que se retiraban los cabellos y muchas veces lo hacen inconsciente, ellos no se dan cuenta, ¿no? Y es también una sintomatología que nos debe alertar, ¿no? De ansiedad. Generalmente estos síntomas o estos signos van acompañados de otras manifestaciones que hay que saber, digamos, identificar para un diagnóstico más certero y sobre todo de un análisis completo y de una mejor intervención, ¿no? Porque son vidas, son personas y de nosotros depende de nuestra técnica, de nuestra estrategia, poder revertir o poder brindar mejoras tanto al niño como a la familia, ¿no? Orientar a los padres, el trabajo con niños es mucho con padres también, ¿no? Es un trabajo, digamos, integral y completo, en el que se debe hacer seguimiento constantemente, ¿no? Excelente tarea para manejar la ansiedad, perdón. Claro, hay definitivamente entornos disfuncionales que predisponen, ¿no? O son factores que, como hablamos hace un momento, ¿no? Condicionan la aparición de la ansiedad, ¿no? Muchas veces la mamá, también a veces cuando intervenimos, pues vemos que hay muchos comportamientos que son modelados, ¿no? Incluso emociones también, ¿no? La madre, cuando analizamos, pues, la madre también tiende a ser muy ansioso, o el papá, ¿no? O vemos, por ejemplo, que hay problemas en casa, por eso le decía, el trabajo con niños es un trabajo muy complejo porque hay que trabajar muchas veces con la familia. A veces los niños son los que presentan el síntoma, pero generados por una dinámica disfuncional, o sea, familiar, perdón, disfuncional, ¿no? Y hay que trabajar con mucho cuidado para hacer un buen diagnóstico, identificar todas las variables, factores de riesgo, ¿no? Y hacérselo ver a la familia, ¿no? Mostrarle de qué manera esto impacta digamos, en la afectación del niño y bueno, ¿no? Incremento de la obesidad. ¿Tiene datos de que el incremento de la obesidad por ansiedad en este contexto de la pandemia? No tengo contexto, un indicador directo de ansiedad y obesidad, pero sí sé pues que los indicadores de obesidad, porque he hecho un trabajo también de obesidad a nivel de Lima, es bastante alarmante, ¿no? Tengo un trabajo de antes de la pandemia, que era ya altísimo, pero ahora, bueno, sabemos pues que es un problema de salud serio y lamentablemente esto como base para las enfermedades no transmisibles, que son ahorita la principal razón de muertes o de enfermedades, ¿no? Y que genera también carga de vida saludable, ¿no? Entonces, el problema de la obesidad es un problema, hay muchísimos temas para trabajar en prevención, ¿no? Porque ya el problema se ha establecido y hay que hacer mucha difusión, ¿no? No solamente basta la información. Alguna vez me dijeron, tenemos muchísima información, ¿no? Pero tenemos que generar conocimiento, y el conocimiento se genera con el análisis, ¿no? Por eso es importante cruzar información, revisar indicadores, tener un marco teórico y un sustento técnico para poder tratar estos temas y sobre todo tener herramientas para poder hacer promoción y prevención, que es lo que nos toca hacer. No hay que hacer mucho trabajo comunitario. Desde donde estemos, ¿no? Se necesita mucho trabajo social, comunitario y bueno, no sé, con este mensaje me quiero quedar, invitarlos a que puedan participar, intervenir, ¿no?
Perfecto, Bueno, licenciada. Muchas gracias. gracias por su participación en este presente evento. Estuvo usted con el tema factores de protección frente a la ansiedad. Usted, la licenciada Jania Astuquipán Barrientos. Muchísimas gracias por su ponencia, doctora. Bueno, nos va a ayudar mucho con los conocimientos que nos ha transmitido y los aportes en esta presente sesión. Bien, estamos proyectando en estos momentos su certificado a Jania Astuquipán Barrientos en calidad de ponente del tercer Congreso Regional de Psicología, Aportes de Psicología a la Crisis Global Actual.